India, 1973. Un grupo de mujeres campesinas se abrazó a 300 fresnos e impidió que la industria maderera los talara. Son las mujeres Chipko. A día de hoy siguen salvando bosques. Estados Unidos, 1980. Las amas de casa del barrio de Love Canal se organizaron para denunciar la contaminación química que afectaba la salud de sus familias. Al final, consiguieron que se proclamara una ley de responsabilidad ambiental contra los responsables de esos vertidos. Inglaterra, 1983. 70.000 mujeres formaron una cadena humana de 23 kilómetros para protestar contra los misiles nucleares estadounidenses alojados en suelo inglés. Llegaron a estar acampadas en la base militar de Greenham Common 20 años hasta que consiguieron que se marcharan. Estos hechos tienen en común que están protagonizados por mujeres que defienden el medio ambiente y la vida de forma pacífica, que son movilizaciones que no podemos leer en los libros de texto y que tampoco tuvieron mucho eco en los medios de comunicación. Son prácticamente invisibles. Yo las conocí gracias a mi profesión, el periodismo, una oficio donde tenemos un problema de discriminación. Casi el 70% de los puestos de responsabilidad están ocupados por hombres. Esto, junto con otros factores, hace que se genere una agresiva dinámica de competitividad empresarial donde importa más el lucro que la calidad informativa. A mí esto me hizo buscar y crear lugares donde sí puedo practicar un periodismo reposado y socialmente útil. Hoy quiero hablaros de comunicación ecofeminista. Y diréis, ¿qué es eso del ecofeminismo? Pues es una corriente de pensamiento que nos recuerda que dependemos de otras personas y del planeta para sobrevivir. Es decir, que la especie humana somos interdependientes y ecodependientes. Me explico. En primer lugar, interdependientes. Dependemos de otras personas porque como especie somos vulnerables. Cuando nacemos necesitamos a nuestra madre para alimentarnos y protegernos. Cuando envejecemos o enfermamos también necesitamos a otras personas para que nos cuiden. Ese trabajo de cuidar lo realizamos más las mujeres que los hombres, y no porque nosotras estemos mejor preparadas para ello, sino porque ese trabajo de cuidar lo infravaloramos culturalmente, ni siquiera remuneramos, a pesar de que es imprescindible para la vida. En segundo lugar, ecodependientes. Dependemos de la tierra porque todo lo material que necesitamos para vivir nos lo da la naturaleza. El alimento, la vestimenta, los medicamentos, la energía, el agua. A pesar de que nuestra vida está ligada a los ciclos naturales de los ecosistemas, el impacto que nuestro sistema económico tiene sobre el medio ambiente no nos importa demasiado. Mujeres y medio ambiente. Vamos a ver en qué ocasiones estas dos áreas ocupan un espacio en lo informativo y de qué manera lo hacen. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la multitudinaria manifestación de aquel día supuso un antes y un después en el auge del movimiento feminista. Y en los medios de comunicación, reportajes sobre desigualdad de género, impactantes imágenes de las calles repletas de gente, incluso cabeceras de periódicos violeta. 2 días después, el 10 de marzo, volvemos a la realidad y zasca, nos encontramos con esta noticia en un periódico de tirada nacional. Detenido por matar a su mujer delante de su hijo en Estepona. Es posible que a primera vista no veáis ningún problema en este titular, pero lo hay. El periodista jerarquiza la información. Lo que ubica primero es más importante que lo segundo. Y esta noticia está diciendo que el hecho noticioso es la detención de un hombre. ¿Estáis de acuerdo? En esto del periodismo hay muchísimas reglas, pero la más importante es los muertos primero. Vamos a ver el titular de otro medio sobre el mismo hecho. Muere una mujer en Estepona a manos de su marido. ¿Muere? La herramienta más importante de una persona que se dedica al periodismo es la palabra. Hay que conocer toda la amplitud de intención y significado que hay detrás de cada letra. Muerte y asesinato son cosas distintas. Fallecer es un hecho natural. Ser asesinada significa que alguien te arrebata la vida. Usar la palabra fallecer o morir suaviza el acto y culpabiliza a la víctima. Y en esta noticia, la mujer no ha muerto. Ha sido asesinada. Punto. En las redes sociales empezaron a criticar estos titulares. Os pongo el ejemplo del tuit de las comunicadoras Paramos, una red que aúna a más de 2.000 profesionales del sector. Dicen, dejad de insultar ya mismo la memoria de las mujeres asesinadas.
Os lo decimos despacito que vemos que os cuesta. Asesinada y asesinato. Salimos a las calles a reclamar periodismo feminista y no vamos a parar hasta lograrlo. Unos minutos después, cambian el titular. Asesinan a una mujer apuñalada por su marido en presencia de su hijo. Actualmente la violencia machista es la primera causa de muerte violenta en España. Si no admitimos que tenemos un problema con la violencia contra las mujeres, es imposible que encontremos una solución. Y en periodismo, si no somos capaces de llamar a las cosas por su nombre, es imposible que como generadores de opinión pública lleguemos a educar esa conciencia social. Vamos a la parte eco del ecofeminismo. En las noticias sobre medio ambiente, la falta de ética periodística no solo se ve en el titular, es mucho más profundo y tiene que ver con la comprensión misma que tenemos, por ejemplo, del cambio climático. Os lo voy a demostrar. El periodista jerarquiza la información y lo hace en base a 3 criterios. Actualidad, que esté pasando ahora; novedad, que sea un hecho poco conocido por el público; y importancia, que dependerá del número de personas afectadas, de la notoriedad de la persona implicada o de que sea un tema que está de moda. Apliquemos estos 3 criterios al cambio climático a ver qué pasa. Actualidad, sí, está pasando ahora, pero es que el cambio climático lleva pasando más de 50 años, con lo cual es imposible mantener la tensión de la actualidad durante tanto tiempo. Novedad, sí, se actualizan datos y estudios cada cierto tiempo, pero la realidad es que el cambio climático avanza silenciosamente ante nuestros ojos mientras no encontramos excusa periodística para que abra un informativo. Importancia, el que más. Pone en jaque nuestra supervivencia sobre este planeta. Implica a tanta gente que es tan difícil de abarcar que al final se acaba diluyendo. ¿Os dais cuenta cómo es un fenómeno que pasa por encima de todos los criterios periodísticos? Fijaos en esta noticia. Europa, más proclive a inundaciones en sus ríos a causa del calentamiento global. ¿En qué sección colocaríais esta noticia? Podría estar en sociedad, pero como habla de Europa, también podríamos situarla en internacional. Bueno, y también en economía, porque al fin y al cabo está hablando de los recursos económicos de nuestro continente. ¿Y por qué no en medio ambiente? Pues porque no hay sección de medio ambiente en la mayoría de periódicos. Total, que como no encaja en los compartimentos estancos en los que se organiza un medio de comunicación, acabamos metiendo este tipo de noticias en el cajón desastre. En este caso, en la sección de Ciencia y Tecnología, que es donde yo encontré esta noticia. Al final, las pocas informaciones que podemos leer sobre cambio climático las encontramos en lugares secundarios dentro del medio y además están mal enfocadas. En el caso de las inundaciones, la causa no es el calentamiento global. Ambos fenómenos, inundaciones y el aumento de las temperaturas, son consecuencia del impacto de la actividad humana en el planeta. Es decir, que las informaciones sobre cambio climático suelen poner el foco en las consecuencias, inundaciones, sequía, extinción de especies, consecuencias sobre las que, por cierto, nos sentimos impotentes porque ¿qué podemos hacer ante una inundación? Nada. Y no suelen conectar estos efectos con sus verdaderas causas, el consumismo y el sistema de producción de nuestras sociedades occidentalizadas. Causas, por cierto, sobre las que sí podemos actuar. Bien, ante este panorama informativo en el que mujeres y medio ambiente son invisibles o están maltratadas, yo lo que os propongo es que practiquemos otro tipo de comunicación, que visibilice lo invisible, que conecte y que arroje luz sobre lo oculto. Una comunicación radical, que vaya a la raíz y nos permita comprender los 2 grandes retos de nuestro tiempo, el feminicidio y el cambio climático. ¿Os acordáis? Interdependientes y ecodependientes. Y diréis, genial, lo tengo claro, pero yo ni soy periodista ni tengo un medio de comunicación. Y bueno, ya me imagino que no, pero ¿cuántas tenéis redes sociales? ¿O un blog? ¿O habláis con otra gente? Todas, ¿verdad? Pues sí, es que todas las personas somos comunicadoras. Y todas tenemos una responsabilidad. Así que vamos a ver en qué consiste siguiendo el esquema de los 6 interrogantes del periodismo clásico. El qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Empezamos con el qué. ¿Qué contamos?
Mi sugerencia es que cambiéis la mirada y os empecéis a fijar en los márgenes para encontrar protagonistas inesperadas. Historias de personas que mejoran la vida de la gente. Eso es lo que hizo Joseba Muruzábal. El artista empezó a fijarse en los arcenes de las carreteras gallegas y se dio cuenta que siempre veía a una mujer en mandilón, llevando una carretilla con sacos, cosechando su huerta. Así que decidió cubrir varios edificios con enormes murales con abuelas con superpoderes, para precisamente homenajear a las mujeres del mundo rural, esas mujeres invisibles, que han dedicado su vida a cuidar y a trabajar el campo. Esta de la foto vuela a lo Mary Poppins después de cosechar las verduras de su huerta. Ah, y por cierto, el arte urbano también es una forma de comunicación. El segundo paso para practicar la comunicación de los cuidados es preguntarnos cómo informamos. Esto tiene que ver con la coherencia comunicativa. De nada vale tratar un contenido que pone en el centro que somos interdependientes y ecodependientes si no nos preocupamos por el proceso de elaboración mismo de esa información. Por ejemplo, darle voz a todas las partes implicadas en una noticia. Vemos a diario piezas informativas sobre inmigración donde no oímos a personas migrantes. O noticias sobre empleo sin el testimonio de personas con trabajos precarios. Dar visibilidad a los protagonistas de las noticias es completar el relato. Y además, cuidarlas durante el proceso informativo, respeto y empatía, sin interrogatorios para conseguir una exclusiva. Y como comunicadoras, despojándonos de los estereotipos que podamos tener instalados en la cabeza. He leído entrevistas a mujeres maltratadas donde se las etiqueta de víctimas, y no de supervivientes. Y ese es el hecho noticioso, han sobrevivido. No solo estamos informando, sino que estamos construyendo el imaginario alrededor de la vida de una persona. Y eso puede empequeñecerla o empoderarla. Y es mejor lo segundo. Tercer interrogante, ¿quién? Decíamos, todas somos comunicadoras. Y eso significa que tenemos que estar dispuestos a dialogar. Y en un diálogo has de saber a quién te diriges, ¿verdad? Pues esa es otra forma de cuidar. Hacer un esfuerzo por conocer a tu interlocutor o interlocutora para hablarle en su idioma y sobre un tema que le interese. ¿Le habláis igual a vuestro abuelo que a una colega? Pues cuando nos dirigimos a un público más amplio, también tenemos que ser capaces de adaptar el registro, si no, nadie nos va a escuchar. Cuarto interrogante, ¿dónde ocurre esa comunicación? Pues puede ocurrir en distintos lugares y a través de distintos medios. Cara a cara, por teléfono, a través de Internet. Cuidar el medio significa tener en cuenta la brecha digital. ¿Sabíais que la mitad de la población mundial no tiene acceso a la red? Y además, tener en cuenta la huella ecológica de la tecnología que usamos, porque Internet no es inocuo. Mandar correos electrónicos y mensajes contamina. Y mucho. Pero bueno, esto daría para otra charla TED. Penúltimo interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué os cuento yo todo esto? Bueno, pues porque la información es poder. Y estar bien informadas nos permite actuar consciente y libremente para defender lo nuestro, nuestra vida, como lo hicieron las mujeres Chipko, las amas de casa de Love Canal y las pacifistas de Greenham Common. Practicar la comunicación de los cuidados es mi manera de mantener vivo el espíritu de estas mujeres. Yo creo que si potenciamos informaciones protagonizadas por personas que quieren cambiar el orden de las cosas, denunciamos la explotación de cualquier ser vivo, vegetal o animal, y cuidamos la manera de hacerlo, con rigor y sin perder la alegría, estaremos visibilizando aquello que es invisible a nuestros ojos. Y esa, en mi opinión, es la mejor manera de transformar el mundo. A mí desde aquí me gustaría animaros a que busquéis en los márgenes cuál es vuestra manera de aplicar el ecofeminismo. Y yo me despido respondiendo al último interrogante. ¿Cuándo? Porque el momento es ahora. Muchas gracias.